Bienvenidos a un episodio más de Jugando en Serio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper actual. Vamos a hablar de cómo la IA y la gamificación están impactando en todas las empresas, corporaciones y al final en el resultado empresarial, ¿no? Y para ello tenemos un invitado muy especial hoy que se llama Nacho Dieste, lleva 20 años en el sector y lleva 20 años entendiendo que para tener éxito y para poder impactar de verdad, necesitamos utilizar las herramientas a nuestro favor para identificar cuáles son las necesidades y poder aportar valor, ¿no?, en cómo solucionar las mismas. Así que, bueno, quiero dar la bienvenida a Nacho. Él ha trabajado ha tenido su propia empresa, lleva una amplia carrera tanto como empresario como colaborando con empresas Tier 1, tipo pues Accenture, McDonald's, UNICEF, Volkswagen. Y su misión es clara, ¿no? Su misión es, como hemos comentado, cómo puedo utilizar la tecnología, que además va a la velocidad de la luz, y cómo puedo adaptarme y utilizar las tecnologías de este modo más humanista para poder hacer crecer o aportar valor a los clientes y al final a las personas que están ahí fuera, ¿no? Así que bienvenido, Nacho, Gracias, hombre. por aceptar esta invitación. Para nosotros es un placer. Y la primera pregunta que quería hacerte es un poco, pues bueno, que nos cuentes un poco de ti, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te ha llevado o qué pasos has ido dando hasta, digamos, meterte en todo este mundo de la gamificación, la IA y en la posición en la que estás actualmente, incluso pues siendo mentor de uno de los grandes proyectos de los que luego hablaremos, ¿no? Háblanos un poquito de ti. Bueno, pues nada, pues encantado de estar aquí, gracias por la invitación y sí que es verdad que siempre pues hablar de gamificación, de tecnología, de cómo esto puede ayudar a las empresas y al fin y al cabo a las personas, pues es algo que a mí me apasiona. Yo, como te comentaba antes, pues yo soy de letras, pero por casualidades de la vida pues he acabado siempre en empresas tecnológicas. Desde venta de software de RPs a grandes corporaciones hasta, bueno, pues mi última etapa relacionada con metaverso, mundos virtuales y serious games, que, bueno, pues me ha aportado ese componente de saber cómo tengo que escuchar al cliente Mm. para saber qué es lo que necesita con la tecnología que yo tengo, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues aunque que la etapa ha sido larga, como has dicho, 20 años, pues bueno, ha habido muchas fases en las que he ido aprendiendo a base de equivocaciones, de fracasos, de pivotar, de reinventar, de adaptar continuamente pues lo que conoces al mercado actual que va cambiando. Mm. Pues Nacho, vamos a querer saber más sobre todos estos éxitos y fracasos, pero hemos mencionado que una de tus facetas actualmente es, eres mentor dentro del programa Madrid in Game, que es una de las grandes incubadoras del mundo del videojuego, pues, en España. Y queríamos preguntarte un poco ¿qué aprendizajes destacarías, no? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho ser mentor? ¿Qué es lo que estás viviendo en el día a día? Y hay un hervidero de empresas que están alrededor de la tecnología, pues aplicándolo a todo tipo de soluciones. Un poco qué es lo que a ti te aporta y cómo tú aportas también, ¿no? A ver, al final, cuando has estado tiempo vendiendo una idea, un concepto a un mercado que a lo mejor no estaba preparado, pues te has visto, como es mi caso, el caso de los mundos virtuales y la gamificación, pues que el cliente final no me entendía, ¿no? Entonces, no puedes basar tu discurso en conceptos tecnológicos que el cliente no entiende, sino que tienes que hablar de sus necesidades. Y las empresas tecnológicas, que es un poco donde yo estoy más especializado, inevitablemente pues se centran en tener un producto sólido, estable, escalable y habla mucho de funcionalidades. Cuando el cliente final pues no tiene por qué entender esas funcionalidades o no sabe cómo aplica a su problema, porque tiene un problema concreto que te tienen que trasladar para que tú se lo soluciones. Y bueno, pues fue a través de un contacto que está ahí metido en Madrid in Game, que es Iván Lobo, que básicamente me dijo: oye, mira, he conocido poca gente capaz de aterrizar una idea compleja en algo pues que cualquiera puede entender. Y no es que yo tenga una capacidad especial, sino que a fuerza de hacerme entender con empresas de todo tipo, desde farmacéuticas, telco, gran empresa, pequeña,
una idea que es abstracta, es el principal problema. Cómo lo aterrizas en su día a día, pues eso hace que me anime a intentar ayudar a esas empresas que están en Madrid Game, que es una iniciativa muy potente y la verdad que muy bien montada, a hacerles esas preguntas que yo ojalá me hubiera hecho en un momento dado, porque hay un fallo común, y me pasó a mí también, que nos enamoramos de nuestro producto y te hace ser ciego y sordo ante lo que tienes delante. Aunque te lo estén diciendo, no llegas a entenderlo. Entonces, el que haya alguien desde fuera que no esté contaminado, ¿no?, entre comillas, de ese enamoramiento, y que te diga, oye, tu cliente te está pidiendo esto, o esto no funciona por esto otro, bueno, pues yo creo que aporta. Y bueno, pues estoy encantado, estoy aprendiendo muchísimo, me lo estoy pasando muy bien y estoy conociendo tecnologías muy, muy disruptivas que bueno, pues no conocía o no sabía que existían, y mucho menos en Madrid. Pues esta labor, Nacho, es súper importante, efectivamente. Nosotros también somos una empresa tecnológica y es verdad que cuando esto se genera en la mente de, pues, de un ingeniero y entonces va desglosando y vamos sacando productos nuevos al mercado, sí que tenemos esa fase de, vale, pero es que me estás hablando en un lenguaje que no estoy entendiendo y si no lo te entiendo yo, que trabajo aquí, imagínate cuando vamos ahí fuera y queremos explicárselo a los clientes, ¿no? Entonces me parece súper importante, efectivamente, porque te enamoras de tu producto y no te das cuenta de que al final todos los estudios sociológicos dicen que si algo no lo puede entender un niño de 12 años es que no lo puede, es que la mayoría no lo va a entender. Entonces hay que, digamos, simplificar el lenguaje, ir a necesidades concretas y eso pues es súper valiosa esa labor que tú estás haciendo pues con todas las empresas que estamos en esta incubadora, ¿no? Y además otra de las cosas en las que tú tienes mucha expertise es en la distribución internacional. Es decir, tú no solo te quedas bueno, en nuestro mercado, ¿no? Vamos a decir Iberia, sino que has podido ayudar a empresas a llevar más allá de nuestras fronteras sus soluciones y ahí ya no solamente es un componente, digamos, de traducir la necesidad que tú cubres, sino además adaptarla a otras culturas, ¿no? ¿Nos puedes contar algún caso así que se te venga a la mente oye, cómo esta gamificación o estos procesos gamificados o esta empresa tecnológica solución pudo adaptarse a X mercados o yo estuve involucrado en esa adaptación? Sí, bueno, muchas veces te ves forzado a hacer ciertas cosas. Claro. O sea, no es que, aunque siempre has querido a lo mejor tener una red de partners, obviamente, pues que te ayuden a nivel internacional, pero pues hay veces que no tienes un producto que es atractivo para que otra empresa pues lo comercialice, ¿no? Y cuadró la verdad que durante pues la pandemia pues tuvimos ya una iniciativa de distribuir o crecer a nivel internacional, pero intentando solucionar un problema que tenían empresas de todo el mundo que vendían al cliente final, o sea, una red de partners. Hmm. Para eso, pues cuando tú estás ofreciendo una tecnología de mundos virtuales, como en el caso, a una agencia que realiza eventos, pues tienes que conocer muy bien cómo le vas a ayudar. Y tienes que conocer muy bien, pues, cómo con tu tecnología ellos van a poder incrementar facturación y eso se convierte, pues, en un win-win que a todos ayuda, ¿no? Entonces, la clave está en conocer bien que tu producto efectivamente pues ayuda al cliente final, pero es la figura intermedia del partner tiene sus propias necesidades y tienes que atenderlo muy claro a esas necesidades para que tus mensajes vayan dirigidos a lo que él necesita escuchar. Muchos digamos, distribuidores pues buscan un fee, una comercialización, pero en general pues se busca un posicionamiento de marca, buscas contar con una empresa por detrás sólida, que tiene un producto estable, que tiene un producto fuerte y que utilizan otros clientes para posicionar su propia marca frente a la competencia, porque ellos también tienen esos problemas. Y nos pasó, bueno, pues con agencias de eventos en México, en Colombia, ¿Y en qué vendíais específicamente vosotros? mundos virtuales para eventos. Ah, vale. O sea, Entonces, pero relacionado con el metaverso o eso es. Ujú. Eso es. No solo para eventos, sino también para formación, capacitación, Conferencias o qué. exactamente, conferencias, ferias. Mm. Entonces, hubo una tormenta perfecta. Obviamente, pues la pandemia cortó por completo las comunicaciones y, y nosotros teníamos una tecnología totalmente estructurada para
crecer rápidamente simplemente asignando licencias y creando lo que son permisos de usuario a través de distribuidores. ¿Qué pasa? Pues gracias a eso pues llegamos a Microsoft en Estados Unidos, a Amazon, a grandes corporaciones en cuestión de 3-4 meses, porque obviamente pues no, de otra forma no hubiera podido ser, ¿no? La verdad que no siempre, esperemos, va a haber una tormenta tan perfecta como fue la pandemia, que al final pues es como un soufflé que sube y luego baja, porque luego tuvo efectos adversos respecto a la tecnología, pero sí que es verdad que hizo que la gente necesitara nuestro producto, tanto el cliente final como sobre todo el ecosistema que rodeaba a nuestro cliente ideal, ¿no? Entonces, supimos aprovecharlo, supimos crear un canal de comunicación directa con ellos, una academia de formación para que tuvieran todo el contenido a golpe de clic, mucho soporte, muchas llamadas a altas horas para atender a la LATAM, cercanía con los canales que ellos querían utilizar, WhatsApp o Skype o cualquier dispositivo, y funcionó. O sea, se creó pues cerca de 70 partners no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en Europa. Y en España también, claro. Consiguiendo que ellos pudieran facturar mucho más de lo que tenían pensado. Con lo cual, pues al final consigues casos de uso y de éxito que llama a otro partner a formar parte de tu equipo. Es un poco la experiencia que vivimos. Qué bueno, muy bien. Y, y virando un poco, digamos, a lo del mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Em, ¿Cómo crees que la inteligencia artificial obviamente está transformando nuestro día a día, ¿no? En todos los aspectos, pero dentro de de las empresas, y si hablamos de formación, em, ¿tú cómo crees que va a terminar transformando la inteligencia artificial este área? Ya está siendo impactada, pero digamos que ¿hacia dónde crees que se pueda dirigir? O si esto no tiene futuro, o no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Hacia dónde vamos, no? Bueno, yo creo que de momento se ha incorporado la inteligencia artificial igual que otros conceptos. En el pasado pasó con el mundo virtual, pasó con el concepto de gamificación y otros elementos. Se van incorporando como satélites autónomos, aislados de un todo, Mm, y poco a poco yo creo que se van a ver introducidos de forma natural en el día a día de las personas y de las empresas. Desde que tú puedas simplemente, pues ya está pasando, obviamente, que generas un correo electrónico y tengas un asistente de CRM que te dice, pues ese correo lo enviarías así o así, eh, pues ese tipo de herramientas no vas a tener que ir como a un ChatGPT para, oye, consultar, sino que vas a tener un asistente continuamente que te va a ayudar, sin saber o sin pensar que es IA. ya, Simplemente va a estar en tu día a día, no vas a hacer esa diferenciación de ahora estoy con IA, ahora estoy sin IA, sino simplemente, pues igual que un chatbot o cualquier sistema de consulta o consultas a Google, pues que esas consultas pues tengan un trasfondo por detrás de análisis con inteligencia artificial que te dé algo adaptado a lo que es tu perfil, a tus necesidades. En definitiva, la formación hasta ahora yo creo que lo que va a cambiar es que ha sido, bueno, pues muy estandarizada y tú tenías que hacer ese esfuerzo de, bueno, de todo esto que se adapta a lo que yo necesito, porque digamos claro. que era una formación muy estandarizada. Yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar a contextualizar cómo esa formación o ese contenido te puede ayudar a ti. Y ya, de hecho, lo experimentamos en los primeros pasos que se dio con empresas pues una empresa en México muy importante de automóviles, pues quería que más allá de los manuales de vehículos eléctricos con baterías y ultra complejos, que obviamente pues un mecánico tenía que aprenderse, luego hay consultas que a lo mejor pues tienes concretas respecto a algo y no te puedes poner a mirar todo un manual, a perder tanto tiempo. Entonces necesitas que haya alguien que te ayude en esa labor. Yo creo que ahí la inteligencia artificial pues es totalmente un elemento diferenciador porque te ahorra tiempo, te da un mensaje que grabas mejor. Siempre que hablan de ti, ¿no? Todos queremos que nos cuenten, oye, esto te puede ayudar así, tienes esa necesidad, mira a ver si lo puedes hacer así. Ese asistente de alguna forma puede ser inteligencia artificial, más allá de que obviamente pues siempre está bien que haya mentores, que haya expertos que Sí. puedan ayudar, ¿no? Pero en lugar de andar buscando, investigando
cuando hay cosas que ya sabes, que simplemente no te acuerdas dónde estaba, yo creo que ahí en esa parte puede hacer mucho y sería un paso natural. Sí, es como tener un asistente personal, cada persona, ¿no? O sea, personalizado a ti, a lo que tú necesitas en este momento y de lo que tú tienes que ir aprendiendo para hacer cada vez mejor tu trabajo. No es café para todos, es, bueno, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, yo te voy a ayudar en este camino, ¿no? Y con contenidos, digamos que las empresas tienen que cargar en una plataforma. O sea, Claro, en este caso, pues se cargaron no sé cuántos manuales de vehículos y no te permitía hacer consultas a internet, porque claro, claro, pues, estaba capado, ¿no? Entonces te tienes que asegurar de que el contenido es el tuyo, solo que estás ayudando a que se encuentre cuanto antes. eso es. Mm. Y trasladado a marketing, a ventas, ¿cómo lo ves? O sea, ¿podrías visualizar o, digamos, sí, decirnos un poco dónde estás viendo tú el impacto en marketing y ventas o hacia dónde crees que va a ir? A ver, al final, yo creo que todo, al final las cosas, si tú miras atrás y en la evolución tecnológica que siempre ha habido, pues todo tiene un sentido común. O sea, rara vez pasa algo que dices, bueno, esto es como muy, muy raro, ¿no? Pues la gente que estamos viviendo que el cliente ahora mismo, el usuario, tiene una importancia enorme en cada cosa que hacemos. Tú vas a comprar en un supermercado y si tienes una tarjeta X, pues consigues unos puntos, en caja mismo te dicen, oye, mira, pues estos productos te los regalo. O sea, está todo, la omnicanalidad es esencial y está enfocada a que tú te sientas importante. Entonces, nosotros somos una generación que, a lo mejor no tanto, pero los que vienen detrás, eso lo dan por hecho. Entonces, ¿De qué generación eres, Nacho? bueno, yo desde el 79. Pero quiero decir que hemos vivido sin eso. Nosotros por lo menos tenemos esa... Antes no había móviles, Eso. no había... Antes tenías que ir a la biblioteca a coger el libro, a buscar. leértelo, hacer un resumen y ya solo con eso te lo habías aprendido de memoria, porque Sí. claro, te costaba un esfuerzo, ¿no? Solamente encontrar la información. Sí, de hecho era una parte interesante porque Sí, descubrías otras cosas. Oye, mira, pues mira, no sí. buscando esto he encontrado esto otro. Quizá ahora vamos demasiado como francotiradores, vamos Sí, a algo muy concreto porque el principal valor es el tiempo. Entonces, de cara a marketing, de cara a ventas, el hecho de que tu empresa o tu, tú eres cliente de una marca, el hecho de que te hagan sentir importante es algo que tú vas a valorar de cara a seguir comprando, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, la inteligencia artificial, herramientas de gamificación y otras, el soporte o atención al cliente tiene que ir dirigido a eso. Y es verdad que la tecnología nos ayuda, por lo menos a que sepamos esas pistas con las que sabemos que el cliente va a estar contento. Oye, pues le estamos recordando que no solo es su cumpleaños, sino que hace poco compró X cosas. Oye, ¿qué tal te fue con esto que compraste? ¿Qué tal que tenías una boda o tenías un evento? ¿Cómo ha ido? O sea, se está buscando cada vez más ese plus en la atención y yo creo que la tecnología ayuda a que eso pase. mm. A la vez, esto ya es una reflexión aparte, pero es un poco distópico que todos creamos que nos están hablando a nosotros, o sea, que tengamos cada vez más esta sensación de esto es para mí, cuando en realidad todos estamos recibiendo eso, ¿no? Cada uno lo suyo, pero eh, eh, o sea, va a llegar un punto en el que lo especial es que no te hablen, o sea, lo especial es que no entres en esa rueda, sino que vivas las experiencias libremente y no, digamos, con un camino señalado, que es hacia donde vamos un poco, ¿no? Sí, al final, bueno, pues es como todo, pues el banco te felicita el cumpleaños y te dice tantos años juntos y tú dices, bueno, pues si tantos años juntos, dame un tipo de interés más bajo. O Sí. sea, quiero decir, hay mil razones que te hacen ver que está todo conectado, que tú la información que metes por un sitio al final, y a veces te molesta tener que repetir, oye, pero ¿cómo te tengo que dar otra vez este dato si Total. llevo siendo cliente Sí. tiempo? Entonces, yo creo que vamos a encontrar ese factor diferencial cuando todo el mundo haga lo mismo, pues aquí estamos los seres humanos, está la cercanía, está las personas, está el mirarse a la cara, el hablar, el contacto, para cambiar eso, para que al final eso va a ser un commodity que todo el mundo te va a celebrar, felicitar el cumpleaños, ofrecer tarjetas de fidelización y preguntarte por qué tal te ha ido en la boda con los zapatos que has comprado, pero luego está el factor humano y ahí es donde yo creo que la tecnología nos está permitiendo centrarnos en eso
para diferenciarnos de verdad y no dedicar tanto tiempo a cosas automatizadas como pues tener que picar datos en un Sí, RP, sí, en un sistema que al final es alienante y es que no aporta realmente porque se podrían recoger de otra forma. totalmente de acuerdo. Nacho, cambiando un poco o más bien, a lo largo de estos 20 años tú has liderado muchos proyectos innovadores. Nos interesa saber, algo que al principio has comenzado a hablar de ello, no solo los éxitos, también los fracasos. O sea, ¿hay alguna enseñanza o algún fracaso que quieras comentarnos, algún error que tú hayas visto, no solo que tú hayas, digamos, cometido en primera persona, sino que te hayas encontrado a lo largo del camino y que también nos pueda aportar pues otra visión o, oye, un consejo que nos ayude, ¿no? A todos los que estamos escuchándote. Bueno, un poco lo que hemos comentado al principio. Yo creo que el usuario es soberano, igual que el cliente también lo es, y hay que estar muy atento a cómo reacciona ante pues, tu producto, tu propuesta, pero es muy complicado llegar a identificarlo o a encontrarlo, ¿no? Porque tú cuando llegas a lo mejor el caso de que hicimos un simulador de prevención de riesgos laborales Okay. muy potente, recibimos premios europeos muy interesantes porque es verdad que ayudaba al cambio de comportamiento humano, te decía si entrabas en una nave industrial, si había un charco, si no, un casco, te lo ponían los EPIs, todo, o sea, todo eso muy Muy montado en elaborado. el ranking, puntos de todo. El primer reto que teníamos era que los directores de recursos humanos, de prevención de riesgos laborales, dijeron, oye, mira, sí, pues espacios confinados, pues mira, pues sí, trabaja todo lo que necesito, ¿no? Y al final me da un certificado que me hace ver que efectivamente está formado. Ese fue, digamos, el primer reto que tuvimos que cumplir. Cuando lo ponemos en marcha y el usuario pues empieza a utilizarlo, pues nos encontramos que no hay esa identificación con el espacio porque ellos, pues casualmente, pues los extintores los tienen en otro sitio, en lugar de a la derecha, lo tienen a la izquierda, o el monotrabajo es diferente, o la nave es de otra forma. Vemos que no quieren usarlo, no se sienten identificados o lo toman como una formación ajena a lo que es su día a día. O sea, a pesar de que está todo, digamos, hecho para ellos, hay determinados elementos que no coinciden con la realidad y entonces eso hace que se desconecten, ¿no? Eso es, que desconecten y que al final pues lo rechacen y digan, bueno, pues mira, pues no quiero, prefiero emplear mi tiempo porque el mayor valor que tiene cualquier persona es su tiempo, el tiempo que voy a dedicar a esto, prefiero dedicarlo con un formulario o con un documento que muestre las fotografías de mis instalaciones, muestre a un compañero, o sea, puedes tenerlo todo bien montado con inversión de mucho dinero, años de desarrollo, validación incluso con los responsables de recursos humanos o de prevención, pero luego el usuario, si no lo utiliza, no lo utiliza. Y no siempre puedes ejercer el mando de es obligatorio, lo tienes que hacer. O sea, llega un punto en el que ese esfuerzo es muy grande. Y yo he aprendido al final casi a empezar al revés. O sea, es decir, vais a que tenéis esta necesidad, o sea, vuestros usuarios no están utilizando esta formación. Vamos a ver por qué, vamos a ver dónde falla, cómo la quieren utilizar. Y muchas veces la tecnología te hace pensar en tecnología adicional en lugar de reutilizar canales y vías que ya existen. Si una compañía se está comunicando por WhatsApp o tiene herramientas de mensajería o tiene mails, tener que generar una aplicación nueva donde te tienes que registrar, tienes que introducirte, genera fricciones innecesarias y el usuario final que está en su día a día con su problemática no valora eso, sino que lo rechaza. Mm. Y eso te puede tirar un proyecto. Bueno, a este respecto me vienen a la mente un par de situaciones que nosotros mismos hemos vivido en Game Strategies. Una es, nosotros hemos desarrollado un simulador de roleplays con IA para ayudar a la escalabilidad de la formación de los equipos comerciales. No somos, digamos, los primeros ni los únicos que lo tienen, pero sí que hemos puesto mucho hincapié en que, primero, la simulación, digamos, sea realista en el sentido de que tú hagas preguntas y te responda el simulador como si estuvieras en una reunión real y después en que el reporte que te ayuda a mejorar, que sale después, toda la pedagogía que hay por debajo, sea la mejor, ¿no? Y en un momento, cuando
tuvimos esta, digamos, disyuntiva porque normalmente nuestros videojuegos hasta ahora, el personaje del videojuego es como un personaje más de cómic, ¿no? Es un personaje que tú claramente lo identificas como un no real, ¿no? Entonces tuvimos un poco esta disyuntiva y estuvimos leyendo mucho al respecto sobre cómo tenía que ser la persona en este roleplay de IA que te encontrabas delante. Y es verdad que puede parecer que cuanto más, o sea, que si cuanto más realista sea y parezca una persona, mejor, pero la realidad es que o es perfecta o si parece una persona pero luego hace cosas raras y todavía la IA no es tan perfecta como para que de verdad tengas la sensación de y no te enteres de que estás hablando con una persona, y siempre hay un guiño que es raro o un movimiento de boca que es raro, entonces la gente lo rechaza totalmente porque su cerebro identifica a una persona y luego, no, raro. En ese caso es mejor que desde el inicio te muestren un avatar que ya desde el primer momento tu cerebro dice, vale, esto no es una persona. O sea, que es un poco lo que tú estás diciendo. Parece que cuanto más realista mejor, pero luego como falle en la mínima cosa, es como casi mejor no haber intentado ser tan realista, ¿no? Porque me he dejado un montón de pasta y un montón de esfuerzo por el camino y luego la mente humana pues va por otro lado, ¿no? Se despista en los detalles y al final Sí, pierden el foco. A mí me decían que si el logotipo estaba aquí, no aquí, claro. y cosas que Que dices, pero si esto es irrelevante para lo que quiero mostrar, ¿no? O para la enseñanza o para el PRL que quiero mostrar. justamente para temas de prevención y formación, como tiene que ser tan fiel y si haces un movimiento del avatar con la Claro. llave que no es exacto al apretar una válvula, lo que sea, muchas veces teníamos que meter como vídeos en alta definición de lo que es la acción en concreto hecha con un profesional grabado, ¿no? Que esos materiales muchas veces los tienen. Muchas veces las empresas de videojuegos o de tecnología, pues queremos hacerlo todo con tecnología de videojuegos y que sea todo muy, muy inmersivo, pero hay cantidad de contenido específico que te muestra cómo es en detalle una acción. Y eso metido en un contexto, pues a lo mejor de una experiencia en primera persona y tal, pues digamos que yo he aprendido que el combinar esos elementos al final genera un producto mucho más fiel a lo que el usuario quiere. Sí, totalmente. Y otra cosa que nos ha ocurrido a nosotros, a ver, nosotros también tenemos una herramienta de autoría, no code, o sea, no necesitas saber código para crear tu propio videojuego, se llama Editor, y lo utilizamos tanto para hacer nuestros videojuegos como para hacer videojuegos ad hoc para nuestros clientes, ¿no? Por cierto, que en la herramienta puedes meter vídeos, o sea, ir compaginando, digamos, distintos formatos y no solamente los avatares, ¿no? Bueno, pues el año pasado, Sempra, que es una empresa mexicana de energía renovable, nos pidió hacer un juego de onboarding, pues porque tienen bastante rotación y entonces al final querían hacerlo más escalable y que las personas cuando entraran a la empresa, dependiendo del puesto, pues supieran qué se esperaba, cuáles eran las herramientas corporativas, cuáles eran pues todo el onboarding, ¿no? Los departamentos, dónde había que ir, dónde, hacer qué, etcétera. Y fue muy revelador para nosotros porque la persona que llevaba ese proyecto dentro de Sempra era un chico joven. De hecho, era un chico que no llegaba a 30 años. Y bueno, como la mayoría de las personas que se estaban incorporando a la empresa eran generación Z, pues querían que una de ellas fuera la que pensara como ellos e hiciera el proyecto de onboarding. Y cuando nosotros le presentamos el primer borrador, les presentamos el guión, le presentamos un poco cómo iba a ser el draft del juego, el comentario que hizo fue, pero un momento, ¿por qué el avatar es así? O sea, claro, tú en el juego eres un personaje que le van ocurriendo cosas, podemos cambiar el avatar. No, 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 quiero decir, ningún avatar me vale. Es que yo no quiero que la persona que entra tenga que identificarse como alguien con un físico determinado. Yo quiero que no aparezca el avatar y que tú te imagines a ti mismo pues como eres, como creas que eres, o con el físico y con la voz y con el tal que tú. Y fue como, wow. O sea, nunca nos habían dicho eso y realmente es que, claro, ahí hay, como decíamos antes, hay una diferencia generacional y la generación Z no quiere que le identifiques con nada preestablecido, sobre todo con lo que tenga que ver con su físico,
y nos pareció como interesante. Y esto es un reto que tenemos ya encima de la mesa, que cada vez va a ocurrir más y que tenemos que, por suerte, en una tecnología cada vez más desarrollada a nuestro alcance para conseguir, digamos, dar un resultado satisfactorio también para esta generación. Pero me ha venido a la mente porque creo que es interesante, ¿no? Sí, a ver, de hecho, a ver, nosotros somos de esa generación que jugó a los Sims, Claro, claro. que nos vino muy bien el concepto de Avatar con Second Life y todo ese boom que dio. Ellos no lo conocen, estas nuevas generaciones lo conocen porque han jugado a Fortnite y otras plataformas, pero también conocen otras formas de relacionarse con el entorno virtual. Para nosotros, igual que en su momento en los primeros PCs tenías un ratón Sí, y parecía que te tenías que agarrar a algo para moverte por internet, pues igual nos pasó con los avatares, que parece que si no tenías un avatar, ¿cómo me muevo? ¿Dónde estoy? O ya. sea, cada vez que hacía yo una demostración, una presentación, en función de la generación del cliente, decían, no, me quiero girar para ver la cara, para ver si... Y a otros les daba igual, ponían el avatar en primera persona porque lo que querían era ver la cámara desplazarse, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a una corporación, una empresa, y pues claro, vas a tener talento joven, talento ya más senior, y cada uno va a entender la tecnología en base a sus prejuicios o experiencias vividas. Pero es verdad que cada vez más, con una población mundial que ya ronda el 50% de gamers, ya no les sorprende el concepto de avatar. En su momento a nosotros, ¡ah, qué guay un avatar! Te puedes mover, soy yo, mira, salto. Ya no. Eso ya lo hacen en otros entornos de juego y ahora lo que quieren es pues el poder hacer cosas, que les aparezca incluso un directorio o una galería de opciones que les haga poderosos, que les permita volar, que les permita saltar, ir rápido de un punto a otro. Tenemos que aprender cómo son sus procesos porque ellos vienen muy influenciados por el tipo de videojuegos que han vivido desde pequeños. Igual que nosotros en su momento, pues Claro. estábamos influenciados. Mm, mm. Y Nacho, a pesar de todo esto que estamos hablando, de que la gamificación, vamos, está demostradísimo por qué funciona y que funciona, y con la nueva revolución de la IA, todavía hay empresas que se resisten, ¿no? Bueno, pues que no confían en esto de la gamificación, incluso en la IA, que recelan pues para implementar en cualquier proceso, pero sobre todo pues desde recursos humanos, la formación. Entonces, ¿qué le dirías tú a estas empresas? O sea, tú te enfrentas a un cliente que te dice, mira, yo no confío en la gamificación, ¿y qué le dices? A ver, realmente no es un planteamiento de intentar convencer a nadie. Simplemente hay que hacer ver que ya lo está usando aunque no quiera. Y, y es verdad que te puedes poner igual que con los expertos en metaverso, qué es metaverso, qué no, qué sí, a qué no. O sea, al final esas cosas tienen que desaparecer y tú tienes que simplemente dedicarte a trabajar, a vivir, a relacionarte con tu entorno, con tus dispositivos móviles. Tú ya no sabes si un dispositivo móvil tiene IA y por eso te está diciendo que tienes una cita y que te coincide con otros. O sea, tú no te paras a identificar qué es, qué no. Simplemente quieres tu bienestar y el poder ser pues, lo más eficiente y productivo posible y feliz también con todo ello, ¿no? Entonces, cuando te diriges a una empresa, al final, ellos rechazan los conceptos aislados. Ujú, Voy, y interesante. como hemos hecho, y yo el primero también, vamos a implantar un videojuego donde vais a poder comunicaros y tal. Y veías, me pasaba en educación, la gente, los alumnos en clase con las tablets, con los cascos puestos, metidos en el videojuego, enseñándose el videojuego así unos a otros. Y era como, qué raro, ¿no? O sea, estás dentro del avatar relacionándote y hablando cuando tienes al compañero aquí al lado. O sea, a veces hemos sido demasiado frikis con las cosas y se ha hecho un poco de daño forzando un poco a decir, oye, ¿cómo que no? Venga, métete en la experiencia inmersiva con gafas y eso al final genera un efecto de rechazo porque no está maduro, la gente no lo usa a diario, no, digamos que lo ven complejo, hay rechazo en general a ciertas cosas tecnológicas que te hacen tener que aprender algo. Entonces, a estas empresas, bueno, pues, ¿qué le puedes decir? Beneficios que va a encontrar, decir, bueno, olvídate de si sí a gamificación, pero tú quieres que la gente acabe los cursos.
O tú quieres que la gente, pues a lo mejor cuando llegue un email de un cliente, pues a lo mejor se esfuerce por redactarlo de una forma más empática en lugar de contestar un ok y ya está, que no, ¿vale? O sea, hay acciones que se pueden y se deberán meter dentro del ADN de cada empresa como una herramienta más que conviva con el resto, que se integre, ¿no? Y a la hora de analizar un currículum, por ejemplo, en empresas de recursos humanos, pues que el hecho de que te pueda ayudar a la clasificación o dar pistas o hacer una pequeña preselección que a ti te permita pues analizar más currículums en lugar de los que a lo mejor actualmente haces, que te lo tienes que leer, etcétera, etcétera, que eso también está bien, pero que te ayude con, creo que este encajaría para este perfil, consúltalo, valídalo tú, eso ayuda. Y en marketing, pues el poder escribir mensajes directos a lo que tu cliente, que te den ideas, o sea, que te ayude. Eh, yo creo que nadie rechaza la ayuda. Lo que sí que a lo mejor puede rechazar es decir, lo que tenemos ya no vale, ahora quita que vamos a irnos a un entorno de videojuego donde vas a estar con un muñequito saltando por ahí y con eso vas a acabar vendiendo más. Eso a mí me ha costado mucho trasladarlo a las empresas. Cada vez que veían un avatar decían, no, yo videojuegos no, yo soy una empresa de energética y no me puedo poner a dar saltos por ahí con... Ya. Entonces, se ha hablado mucho de esto, se ha impuesto de alguna forma, se ha sido muy friki con que los videojuegos, pero es que la gamificación a lo mejor no son videojuegos. Claro. Y eso es lo que hay que saber ofrecerlo en un entorno que sea, pues a lo mejor la gamificación en este caso es que tu cliente te está hablando por WhatsApp y si le contestas antes de una hora, pues de repente estás acumulando puntos. Y es que ahí no hay ni un juego, es que la gamificación se lleva aplicando toda la vida y todo el mundo quiere que a su hijo o a su hija le enseñen como se enseñaba en colegios hace años, creando un concurso y por equipos y compitiendo y haciendo que el equipo que competía o respondía mejor, pues avanzara a unas filas en clase. Y había rebote, con lo cual por los otros estaban atentos. O sea, las mecánicas de gamificación no tienen por qué ser un avatar o un entorno 3D. Mm, mm. No, de hecho, todos tenemos en el móvil la típica aplicación de que te dice los pasos que has hecho en el día, ¿no? Y ahí estamos diciendo, uy, hoy lo he conseguido, mañana no, te dice cuántas. Tal cual, Y o al el final, Grammer de Spotify, o sea, al final eso es es. ese tipo de acciones, de repente estás motivado. Yo tenía a mis hijos oyendo canciones para competir con sus compañeros y yo digo, ¿pero qué está pasando? Dejan hasta el ordenador encendido por la noche. O sea, que decir, era en plan de decir, es necesario, pero claro, tiene que ser un todo. O sea, quiero decir, al final te da un resultado. Tiene que haber una recompensa, que el resultado, oye, pues mira, un vídeo espectacular hablando de qué canciones he visto, he leído, o como hacen muchos supermercados, oye, te has ahorrado en todo el año esto y te has llevado estos productos gratis. Que Claro. sepas el impacto que tiene, o sea, y cuando lo ves así dices, wow, y no he tenido que hacer nada extra, no he tenido que jugar a nada, simplemente he hecho lo que hago, escuchar música, o yendo a comprar, pero Mm. voy aquí en lugar de aquí. Y Nacho, con todo este avalancha, vamos a decir, de tecnologías, la IA, la gamificación, estamos hablando de que al final, bueno, hoy en día estamos rodeados, ¿no?, de todo esto. ¿Tú mantienes algún ritual personalmente de desconexión? De decir, mira, este ratito al día no quiero seguir siendo impactado por todo esto y quiero como reflexionar sobre algo, tener un rato para pensar. ¿Hay algún ritual que tú sigas? A ver, al final la vida, yo tengo 3 hijos y el ritual, 3 hijos. tres. Sí, wow. El ritual es, papá, vente a jugar a Legos Claro, y claro. desconectas, pero el problema es que tienes tendencia y pongo música y mira qué construcción más interesante podemos copiar, pero intentar en alguna medida el reset completo, el relajarse, el pasar tiempo tocando cosas, incluso pues irse a echar un partido de fútbol, un pádel, un tenis, lo que sea. O sea, ese tipo de acciones sí que necesitas porque te vienen muy bien, porque estamos de alguna forma un poco saturados de que todo lo que lees parece que está hecho por IA, todos los mensajes que te llegan, pues hoy en día todo el mundo es muy asertivo, todo el mundo habla muy bien, todo el mundo... ¿Por qué? Porque hay como un tamiz ahí que es la nueva tecnología que nos invade y que todo va por ahí. Pero hay que parar un poco porque yo creo que llega la era de los humanistas y la gente que realmente es capaz de decirle, la tecnología está para ayudarme, no para suplirme Sustituirme, y ser claro. yo.
Entonces, tenemos que dar nuestra esencia, nuestra forma. Yo cuando estaba preparando un poco las preguntas, pues decía, bueno, ¿qué hablo? Digo, no, yo hablo de ti, de lo que has hecho. O sea, es que se empieza a ver cuando algo no es auténtico, canta. Sí, Inevitablemente hay gente pues que va a tender por ahí. Pues, no te digo copiar, plagiar, pero bueno, es muy cómodo. Como, pues eso, pues volviendo con mis hijos, pues consultan en ChatGPT cómo hacer algo, ¿vale? Eso te puede dar una pista, pero si tú te fías en esto es como cuando hacías un trabajo y copiabas de Wikipedia todo y lo ponías, no has aportado nada y se nota. se nota. Y interesante lo que dices acerca de ser sustituidos y de cómo, pues hoy en día vemos publicaciones en LinkedIn, ¿no? Que es, yo por lo menos es la red social en la que más estoy. Y, joder, es inevitable a veces pensar, qué lista es la gente, ¿no? O sea, estas cosas que dicen tan profundas, tan bien. Pero luego, en realidad, dices que no. O sea, que yo también podría hacerlo si todas mis publicaciones las hiciera una IA. O sea, que también hay que saber parar, identificar, como tú dices, y saber que las herramientas están para ayudarte, no para sustituirte, y que por supuesto es una ayuda para todos y que todos deberíamos ser capaces de usarlas a nuestro favor, pero no sentirnos menos si queremos estar un rato tranquilos y hablar desde nuestra perspectiva personal. Em, en este sentido, también el otro día me ocurrió a mí con mi hijo, ya que estamos hablando de esto. Efectivamente, cuando tienes ahí un ratito de desconexión, que estás con el niño, a él le gusta mucho construir y no tanto con Lego, pero sí con cartones y así. Y bueno, tenemos un juego que son una especie de como de fichas que conectan cartones para construir algo. Y me vi en un momento diciendo, ¿qué podemos construir? Y buscando, ¿no? En internet, ¿qué podemos construir? Y fue como, ¿pero qué estás haciendo? O sea, yo no quiero que llegue a matar la creatividad el ser tan cómodo, hacer clic que te viene todo, ¿no? Pero tienes que saber eso, parar y decir, bueno, de verdad no puedes pensar por ti mismo, no sé, construir un barco, una casa, Es como que tienes que ver lo que ha hecho otro para ver si lo vas a Te hace hacer tú. sentir menos. Es como decir, fíjate lo que ha hecho este, oye, pues mira qué fácil lo podríamos emular o Sí. copiar. Eso para algunas cosas está bien, pero cuando lo empiezas a comparar y empiezas a acostumbrarte a hacer eso, llega un punto en el que no sabes hacer nada. No sabes si hacer una comida, un menú X, y ya empiezas a decir, oye, mira, un poco más, lo puedo hacer peruano, un poco más, o sea, el Lego, pues oye, lo que salga vale, Eso porque es es. tiempo absoluta Eh, de u desconexión. Eso es, me gusta mucho la perspectiva humanista, ¿no? Y de volver a ser creativos por nosotros mismos. Bueno, Nacho, hemos llegado a la ronda relámpago. Te voy a hacer unas preguntas muy cortas, muy sencillas y quiero que me contestes, ¿vale? Primera, ¿gamificación o inteligencia artificial? Bueno, yo creo que las dos, pero metidas con un storytelling dentro de una empresa. ¿Cuál es el mayor reto en B2B hoy en día? La confianza, el estar cerca de la gente y que sea de verdad. ¿Metaverso o realidad aumentada? Yo creo que metaverso de momento como espacio privado para ocio y red fomentada más para profesional. Ujú. ¿Un consejo para integrar la gamificación en un equipo comercial? Que es que se utilicen herramientas que el día a día, que no les cueste que tengan que hacer un plus, sino que esté en el propio Imbuido. sistema. Mm. ¿Cuál es tu gadget tecnológico favorito? Pues mira qué tontería, has dicho lo de los pasos, pues a mí me hace ilusión que me diga cuántos pasos he andado. O Pues sea, el tengo Smart. muchas del smartwatch. ¿Transformación digital o innovación disruptiva? Bueno, yo creo que se puede innovar de muchas formas, pero bueno, es verdad que hoy en día, si quieres competir, tienes que tener una transformación digital Ujú. importante. ¿La herramienta digital más subestimada? A mí me encantan los documentos compartidos de Excel y de Word y Bueno, de hecho, ¿qué seríamos sin ello? claro, o sea, no sé, parece que es pero es que ¿Futuro del aprendizaje virtual o presencial? hombre, yo creo que debe ser mixto siempre, pero hay que intentar que no caigamos en esos aprendizajes hechos por IA. A Mm, veces mm, hay necesidad de alguno, pero tiene que ser mixto. ujú. ¿Un libro, podcast, serie o película que te haya inspirado en tu carrera profesional? Bueno, pues eh, cómo tener amigos, cómo influir en las personas de
de Carnegie que sí que influye de cara a saber escuchar ¿Pero es un libro o qué es? su libro. Es un libro, ok. Su Vale. libro. ¿El proyecto más desafiante en el que has trabajado? Yo creo que de toda mi etapa en esta startup, en Beerway, con entorno metaverso, ha sido un desafío. Me ha permitido, desde estar con una empresa, clubes de fútbol, a pequeña empresa, tener que reinventarme continuamente, sí, sin Mm. duda. ¿A quién deberíamos invitar a un próximo episodio del podcast que pueda ser interesante para nuestros oyentes? Bueno, yo creo que siempre es interesante la visión desde marketing, desde el punto de vista de marketing. Trabaja con muchos proyectos y creo que hay un perfil que se llama Elena Bueno, Elena, bueno. que es de Agencia Yellow, que está además colaborando conmigo en algunos proyectos de Madrid in Game, que puede ser interesante que escuchéis su punto de vista. Genial, pues lo anotamos y ojalá podamos traerla. Bueno, Nacho, pues para nosotros ha sido un placer tenerte. Espero que hayas estado cómodo y muchas gracias por compartir todas estas ideas y yo creo que nos has hecho pensar y eso es muy importante y yo creo que nuestros oyentes van a de verdad valorar todo lo que acaba de ocurrir aquí. Así que, bueno, antes de despedirnos, simplemente preguntarte si hay algo más que tú quieras aportar. Nada, yo daros las gracias a vosotros. Creo que es muy interesante esto que estáis haciendo ya como una empresa referente en gamificación, que os estáis reinventando, que es muy importante y el hablar de otras cosas que no sea de vuestro libro, pues también se agradece porque inspira a los demás y nos da la oportunidad de compartir lo que sabemos, ya sea de metaverso o ya sea de gamificación o lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Y muchas gracias a los oyentes por estar aquí en el día de hoy. Ya sabéis, tenemos el podcast Jugando en Serio, no os olvidéis suscribiros, podéis encontraros en todas las plataformas. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, gracias y hasta la próxima.